para que no seamos simplemente nosotros acá, sino que sea su presencia y podamos recibir la revelación, no de quien habla, sino de la palabra de Dios. Padre, gracias por cada persona que ha venido, porque no es casualidad. Gracias por este espacio que tú te preparas para sembrar la palabra, tu palabra. Gracias porque nadie de los que estén acá, Señor, se va a ir sin una transformación, sin un giro en su vida, sin tu mano poderosa, extendida, cambiando cada circunstancia, rompiendo toda cadena y mostrando, Señor, que hemos de seguir un propósito y que cada uno de nosotros es muy querido en el cielo, estimado, bien hallado, y que aparte de eso tienes un propósito, un designio escrito para cada uno de nosotros, y que hay un libro donde tú escribes nuestros pasos y nos dices cuál tomar también. Padre, gracias porque ninguno de los que estamos acá, Señor, estamos por fuera de ese libro en el que están escritas nuestras vidas y encerradas en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu palabra. Si es así, calle primeramente a quien está hablando, mas si es para edificarnos y crecer y que nuestras vidas den frutos tal cual tú lo has escrito en este libro, pues que permanezca en nuestro corazón y se transforme en obras, Señor, en las que te veamos también a ti reflejado. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Romanos capítulo 8. Vamos a empezar el versículo 12. Vamos a contextualizar un poco. Bien. El apóstol Pablo nos venía hablando de lo que era la vida en el Espíritu y cómo se asocia a vivir en el Espíritu a vivir en la gracia. La gracia es proporcional a cuando yo estoy caminando en el Espíritu. Entonces, si yo digo que soy de la gracia o estoy bajo la gracia, bajo ese periodo de gracia o favor inmerecido que Dios tiene a favor de los que creen en Él o en nuestro Señor Jesucristo, en su Hijo, es esa gracia lo que nos hace caminar en el Espíritu. Entonces, decir que yo estoy bajo la gracia y no bajo la ley es lo mismo que decir estoy caminando bajo el Espíritu, ¿cierto? Y no bajo la ley. Entonces podemos hablar de caminar en la gracia, en el Espíritu, o caminar en la ley, que es en la condenación. No porque la ley no sea útil, por como ya lo hemos venido hablando, sino porque la ley señala en aquello en lo que yo me estoy equivocando delante de Dios. Simplemente me muestra dónde está mi error. Y de esa forma entonces la ley es para condenación, mas la gracia es para salvación. No que la ley no sea buena, sino que la ley simplemente se encarga de mostrarme, mas por sí sola no tiene poder para la salvación. Me estoy refiriendo a toda la ley de Moisés, a la ley mosaica. Bien. Verso 12, capítulo 8. Así pues, hermanos, no somos deudores a la carne de vivir según la carne. Que si vivís según la carne, moriréis. Mas si con el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Por esto les hacía hincapié en andar en el Espíritu, es andar en la gracia, ¿no? Entonces, las obras por sí solas, lo que está tratando de decir el apóstol Pablo es que una obra buena ante los ojos del mundo es una obra que es ineficaz para la salvación. Con una obra buena, darle un mercado a un pobre, asistir a un enfermo, saludar a alguien, desde las más pequeñas hasta las más grandes o más idealistas. Esa obra buena no deja de ser buena delante de Dios. Sí, va a ser una obra buena. Sin embargo, lo que nos dice el apóstol Pablo es que las obras buenas que nacen de la carne, de la naturaleza humana, que consideramos buenas, no tienen efectos salvíficos. Es decir,
nos sirven para la salvación. Que la obra verdadera que nos lleva a nosotros a la salvación es la obra de Cristo en la cruz. No que las obras buenas no sean útiles. No son útiles en orden a mi salvación. No que no sean agradables para Dios, son agradables para Dios. Pero para la salvación no cuentan. ¿En qué sentido? En que la única obra para que nosotros accediéramos a la salvación fue por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la verdadera obra para que nosotros tuviéramos acceso a Dios. Porque si por nuestras obras nosotros pudiésemos alcanzar la salvación, estaríamos diciendo que Jesucristo simplemente fue un plan B o una pastilla que Dios envió a un mundo que estaba enfermo. Pero era una sola pastilla, como habían otras pastillas en el mundo, Jesús era una de tantas. Pero dicen Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. A lo que está resumiendo el apóstol Pablo, que las obras por sí solas no tienen efectos para la salvación. Ojo, Pablo no está diciendo que las obras no son buenas, no, en orden de la salvación. Así pues, hermanos, no somos deudores de la carne, vivís según la carne, que si vivís según la carne moriréis, mas si con el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. ¿Qué significa si con el Espíritu mortificáis las obras de la carne? Significa ya lo que es la introducción a la vida en el Espíritu, es ser guiados por el Espíritu. ¿Cómo morimos a la carne? La carne normalmente la identificamos con nuestra mente. Nuestra mente es carnal. Nuestros instintos y nuestras emociones por lo general obedecen al orden de la carne. ¿Qué quiere decir? Que están desconectados del espíritu. Cuando la carne está desconectada por el espíritu, va tomando decisiones por sí solas, ajenas al espíritu, y la carne hace lo que le parece bien, decide cómo le parece, decide cómo siente, decide cómo piensa. Mas cuando yo recibo al Espíritu Santo, entonces el Espíritu me va comenzando a mostrar cómo es o cómo funciona o cómo opera el Espíritu. Y el Espíritu ya le sugiere a la carne qué es lo que debe hacer. Y cuando el Espíritu le sugiere a la carne qué es lo que debe hacer, entonces yo ya no soy guiado por la carne, sino por el Espíritu. ¿Y qué me hace a mí cristiano? ¿Quién me guía? Me guía el Espíritu, soy un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Me guía la carne, entonces no soy cristiano. Yo puedo decir, creo en Cristo, amo a Cristo y cantarle a Dios y ser guiado por la carne. Y si soy guiado por la carne, no soy hijo de Dios. Porque ¿quiénes son llamados hijos de Dios? Aquellos que son guiados por el Espíritu. Esos son llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque serán espirituales, dependiendo de quién te guíe. La palabra espiritual es quién me guía, no qué yo hago. Porque muchas veces nosotros identificamos el hacer con la espiritualidad. Y si bien cuando me guía el Espíritu Santo me lleva a un hacer, yo puedo tener un hacer bueno y no ser guiado por el Espíritu Santo, sino guiado por la carne. Entonces, si yo soy guiado por mi mente, instintos y emociones carnales, yo seré una persona carnal. Si yo soy guiado por el Espíritu y por el Espíritu hago morir la carne, es decir, en obediencia al Espíritu mi carne mengua y dice, no voy a obedecer a las pasiones o deseos de la carne, que ya sabemos cuáles son, sino Espíritu Santo, tú me estás guiando a esto, yo voy a hacer morir esa voluntad carnal para someterme al Espíritu. Entonces ahí ha nacido un hijo de Dios y una persona que de verdad pueda llamarse espiritual por quien lo guía, no por lo que hace, mas quien te guía te va a llevar a ser, ¿verdad? Pero es más importante que conectemos con la idea de es quien nos guía, no lo que hacemos, porque uno se confunde mucho. Es que este hace esta cosa, este se viste de determinada manera, entonces es o camina con cierto ritual o con cierta manía, y entonces es una persona espiritual. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El espiritual es el guiado por el Espíritu. Ojo, no todo el que hace buenas cosas es porque lo guía el Espíritu. Y este es un ejemplo que pongo mucho y yo creo que me seguirán escuchando, pues porque yo no sé dónde hablo y qué digo, pero, o por qué digo lo que digo.
Pero es muy normal, como le pasó al apóstol Pedro cuando le propuso a nuestro Señor que no muriese en la cruz. Pues él quería proteger a un amigo, pero no era guiado por el Espíritu, porque el plan de Dios era que nuestro Señor entregara su vida, y él se sometió al plan del Espíritu. Pero a Pedro le pareció, en un acto de misericordia con su Señor, con su Maestro, que no quiero que mi Maestro sufra. Pero no venía del Espíritu, y aún así era bueno. Y nuestro Señor le responde: aléjate de mí, Satanás. ¿Cierto? Entonces, no todo lo que se ve como oro, no todo lo que brille realmente lo es. Perdón. Porque los que son movidos, versículo 14, porque los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y Pablo está parafraseando palabras de nuestro Señor. ¿Cómo sería la conexión? Es extraño porque ni siquiera estaba leyendo este pasaje, yo simplemente estaba deteniéndome acá, y ya desde lo que conozco de la escritura, ya me había remitido, según lo que Pablo estaba escribiendo, al Evangelio, cuando nuestro Señor habla sobre aquellos que son nacidos de nuevo, cuando le está explicando a Nicodemo que esos son los hijos de Dios, y son los que son guiados por el Espíritu, serán llamados hijos de Dios. Y ya me estoy remitiendo en esa idea, a ese pasaje, sin saber que en el versículo 14, porque no lo estaba leyendo, Pablo está refiriéndose a la misma idea. Miren que todo está conectado, en la escritura todo está conectado. Buenas. Entonces miren cómo se conectan todas las ideas. Entonces lo que el apóstol Pablo está hablando acá es: ¿quién te guía? Porque los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, ¿quién es hijo de Dios? ¿Cómo reconocer un hijo de Dios? ¿Por cómo viste? ¿Por cómo habla? ¿Por cómo canta? ¿O por cuántas veces dice aleluya, amén? ¿Cuántas veces se santigua? No. ¿Por quién te guía? Es fundamental para nosotros como creyentes tener una buena comunión con el Espíritu Santo. Porque sin esa comunión con el Espíritu Santo, entonces, ¿qué me va a guiar? Y muchos, y en esto sí hay que tener mucho cuidado, muchos estamos viviendo nuestra fe como en antaño vivían los judíos cuando no habían recibido la gracia. ¿Y cómo es eso? Porque ellos tenían unos parámetros. ¿Cuáles eran esos parámetros que tenían para vivir la espiritualidad? Los judíos. La ley. La ley son normas. 674 leyes. De sanitarias, sobre el hermano, sobre territorio, en fin, respecto a Dios y respecto al prójimo, al casamiento, leyes de impureza y pureza ritual. Y ellos vivían su cercanía con Dios, o se sentían más o menos cerca de Dios, y ojo a esto, dependiendo del cumplimiento no solo de ese decálogo, sino de todas las subsecuelas de leyes que tenían en la ley mosaica y en el levirato. Todas esas leyes que ellos cumplían, en la medida en que ellos sentían que iban chuleando la lista, podían decir: estoy cerca o lejos de Dios. Y muchas veces nosotros, aún habiendo recibido la gracia, todavía vivimos bajo el parámetro de la ley. Pero cambiamos la ley por un decálogo o por un sistema de normas o devocionales cristianos. Pero no nos damos cuenta que estamos perdiendo el regalo más grande de la salvación, o que viene incorporado dentro de la obra salvífica, y es la comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo reconozco que soy hijo de Dios de verdad? Porque soy guiado por el Espíritu. Si yo no tengo una guía del Espíritu, si yo no sé a dónde me está guiando el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo reconocerme como hijo de Dios? Porque cumplo simplemente una normatividad, un deber ser. Tenemos que revisar cómo estamos creyendo, porque miren que nos conviene incluso vivir así. Si tú caes, te equivocas y pecas, no hay nada peor
incluso que seguir pecando, que perder la comunión con Dios. Ese es el peligro más grave de la vida espiritual, porque eso es lo que estamos hablando, es lo que está hablando Pablo aquí en Romanos. Cuando nosotros perdemos la comunión del Espíritu, entonces la carne se puede perder. Pues claro, la comunión total. con el Espíritu no se va. No se va, pero se pierde. Ejemplo, como cuando tú estás viviendo en tu casa y tú dejas de hablar con tus padres. O sea, Vives en la misma casa, pero entras corriendo, llegas de tu trabajo, algunos llegan de la universidad, se encierran tras la puerta y no hablan, no saludan, no modulan. Ese es exactamente lo mismo. Nos pasa con Dios. Entonces tenemos un problema, cual adolescentes nos encerramos, cuando pecamos nos alejamos, y ese es el primer peligro del pecado, que el pecado nos aleja de Dios, pero por la culpabilidad. Pero el pecado, una vez nuestra conciencia iluminada por el Espíritu Santo, recuerden que la culpa es la antesala del arrepentimiento. La culpa simplemente es una fase del arrepentimiento, pero yo me arrepiento delante de ¿quién? De Dios. Y si yo no tengo una comunión con Dios, entonces no voy a alcanzar el arrepentimiento, sino que me voy a quedar en la fase de la culpa. Un ejemplo muy claro de esto: Judas. Judas se sintió tan culpable que arrojó las monedas en todo el portón que daba al Sanedrín, ante los sacerdotes y los escribas que habían ahí. Les tiró las monedas y se fue, y no pudo con la culpa tan absoluta que tenía, y se ahorcó. ¿Podemos decir que él se arrepintió? No, porque no fue delante de Dios. Sintió culpa. Pero el arrepentimiento, a diferencia de la culpa, es ¿a dónde voy? ¿Sí me hago entender? El arrepentimiento se da en la intimidad con Dios. La culpa se da en el autojuicio. Es como tener un fiscal todo el tiempo diciendo lo malo que eres, y lo peor es que a veces ni necesitamos esa, entre comillas, mala ayuda de ese fiscal, sino que nosotros somos los peores fiscales y le hacemos fácil el trabajo al acusador y nos acusamos ya por inercia, ¿no? Y eso es lo peor en la vida espiritual, porque nos lleva a un alejamiento de Dios. La culpabilidad, cuando te aleja de Dios, está cumpliendo su cometido. Pero cuando la culpa, que es ese acto de contrición en el que tú dices, me equivoqué, esa culpa llévala a Dios y se transformará en arrepentimiento. Entonces, una diferencia entre culpa y arrepentimiento es ¿a dónde llevó la culpa? El destino de Judas, el propósito de Judas, era entregar a Jesús. O sea, Judas pudo haber escogido arrepentirse. Ese es un tema espinoso, pero es un tema espinoso que nos va a llevar, querámoslo, sí o sí, a la predestinación, ¿cierto? Sin embargo, él fue libre de dónde llevar su culpa. Con eso te estoy respondiendo. Dios ya conocía que eso iba a pasar. Sin embargo, una vez pasó, ¿qué hizo él con eso? No se arrepintió ante Dios. Él pudo no haber entregado a Jesús. Igual alguien debía entregar a Jesús, ¿no? Eso iba a pasar porque Dios ya sabía que iba a pasar. No, sí y no. A ver, el hecho de que Dios conozca a priori lo que va a suceder en el futuro no significa que Dios lo predeterminó. La precognición o la omnisciencia de Dios, la capacidad de conocer todas las cosas espaciotemporales a futuro, no implica que Dios intervenga o que Dios te haga tomar decisiones. Tengo aquí dos Hudson muy buenos, ¿cierto? Y yo puedo decidir en esos momentos el verde o el rosa, ¿cierto? Pablo, pero eso no era un plan divino, la muerte de nuestro Señor. Mira, la capacidad que tiene Dios, incluso de cumplir su propósito en medio de todos los vericuetos de nuestras decisiones, no hace más que
que hacernos maravillar de cómo Él es capaz de operar incluso en nuestros defectos. Como lo dicen coloquialmente, y sé que lo han escuchado muchas veces, porque es típica frase de WhatsApp y de cadena. Es que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Es exactamente eso. Es literalmente, y la frase es buena, no por el hecho de que se la pasen por WhatsApp es mala. Es buena, pero describe eso que te estoy diciendo. Dios es capaz de cumplir su propósito aún a pesar de los vericuetos de nuestras decisiones, malas o buenas. Y para ejemplo, hemos puesto el caso de Saúl y el rey David. Saúl se equivocó y había sido destinado a ser rey, ungido de Israel, y sin embargo, a pesar de eso, de que Saúl se equivocó, Dios siguió por una dinastía hasta llegar a la cadena del Mesías, es decir, al linaje del Mesías a través de María y a través de José. Bien, entonces estábamos en la apariencia de lo espiritual, ¿ok? Y puse un tema del arrepentimiento que no sé por qué lo llevé. Ok, pero ahí va. Entonces llevemos nuestra culpa al arrepentimiento. Ojo, algo respecto al arrepentimiento. Quien se arrepiente de verdad no vuelve a sentir culpa. Siente pesar, yo por qué hice eso, pero ese pesar es eclipsado, es decir, se apaga, se extingue ante la gratitud del perdón de Dios. Si yo me quedo con la culpa, quiere decir que no he hecho el tránsito al arrepentimiento. Lleva esa culpa a Dios y forja en ti gratitud. Es decir, para forjar esa gratitud tienes que creer que Dios ya te perdonó. Y no es por lo que tú creas que va a suceder, es porque Él ya lo dijo. Simplemente le tienes que creer a Él. Y creerle al que no falla es fácil. Creerle a Dios es fácil. Lo que Él dice, porque Él no te va a fallar. Quizás algunas veces te haga esperar, pero fallar no. El que se ríe se identificó, pero me preocupa que muchos se rieron. Bien, miren esto tan lindo que es en el contexto que estamos hablando y me alegra enormemente. Verso 15. Porque los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Que no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor? Y esta de recibir el espíritu de siervos es muy bonito, porque aquí ya él empieza a hacer una especie de paralelismo entre el judío y el creyente. El judío, la relación de Dios con su pueblo judío, desde que llamó a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos, después pasaron todas las migraciones hasta que terminaron en Egipto, en el delta del Nilo, después en Egipto, después de Egipto a la tierra prometida, pasando por 2 cautiverios hasta la época en la que está hablando aquí el apóstol Pablo. Los judíos en su relación con Dios habían sido simplemente siervos. Siervos, sí, pero por la ley. Pero dejémoslo en siervos porque es para que no suene tan agresivo. Porque el apóstol Pablo está tirando como al servilismo, ¿no? A la servidumbre. Entonces la servidumbre está relacionada con la esclavitud. Es decir, eran siervos, no eran... ¿cómo le llamaba en el derecho romano? ¿Cómo le tenía que llamar el esclavo a la persona que lo dominaba, que lo mandaba? ¿Cómo? Alguien ya lo dijo. Señor. Curios. Esa palabra Kyrios o Curios es Señor. ¿Qué quiere decir? Usted es mi Señor, usted es mi dueño. Para los que han estudiado, aquí hay ¿cuántos abogados hay acá? Y no alzaron la mano, les da miedo ya hacer... Es que está al bajo perfil. Ok. En el derecho romano los esclavos eran considerados cosas, eran considerados res, pero res no una res de vaca, res es cosa en latín.
eran considerados cosas. Y la relación de estas personas esclavizadas cosas con su amo era de señor, y les llamaban señor. Entonces él está asociando en ese lenguaje legal que no haber recibido el espíritu de siervos, o sea, nosotros, para recaer en el temor. La relación de los israelitas con Dios era una relación de temor. Si no hacemos esto, nos va a pasar algo. Van a llegar unos imperios y nos van a quemar la ciudad, van a acabar con las murallas, van a acabar con nuestras mujeres, las van a violar, nos van a quitar todas las posesiones. Pero nosotros en la gracia ya no debemos acercarnos a Dios o tener esa relación con base en el temor. Si bien nosotros le decimos Señor por respeto, también le decimos Padre por el Espíritu. Si tú hablases en estos momentos o un rabino de una sinagoga esté conectado aquí a internet en estos momentos y esté escuchando la charla, se estaría escandalizando de cómo estamos enseñando a decirle a Dios Padre. Le va a decir, ¿cómo se le ocurre? Nosotros ni siquiera le decimos Señor, le decimos Hashem, el nombre. Es decir, una relación completamente impersonal. Hashem, o algunas veces orando en una liturgia, el Elohim, pero no más. Pero no se refieren a él como Padre, ni mucho menos. Si Señor o Adonai ya es algo fuerte, ya es algo como, oye, tengo una relación contigo, decirle Padre es un completo acto de conchudez, de atrevimiento, ¿no? Y es precisamente lo que el apóstol Pablo nos está llamando a tener con Dios. Que no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor, antes habéis recibido el espíritu de adopción, por el que clamamos Abba Padre. Abba es arameo. El arameo es una mezcla del hebreo y del persa. Cuando ellos estuvieron cautivos, después de lo de Nabucodonosor, que ya vimos en el libro de Ezequiel y en Isaías, la mezcla del hebreo antiguo, el hebreo que ellos hablaban, el hebreo no el moderno, sino el que está consagrado en las escrituras, ese hebreo se fue fusionando con el persa y de ahí salió esa fusión, fue el idioma arameo. Lo mismo que pasó con el español o el castellano. El idioma que nosotros hablamos es una fusión de lo que se hablaba anteriormente en el Imperio de León, Castilla, Navarra, fue fusionado con cuando entraron los romanos por el norte de África, y con el latín se fusiona y de ahí salió el castellano, y también del al andaluz, que eran los moros cuando llegaron, y esa fusión es el español. Lo mismo le ocurrió a los hebreos, y hablaban arameo. Esa palabra Abba era una palabra muy bonita porque es como la primera expresión que un niño le dice a su papá. Es como decir ahora papito o mamita, como en diminutivo. Es algo demasiado de corazón, de cariño, de fraternidad. O sea, si un rabino de una sinagoga actual ve que le están llamando no solamente padre, sino papito a Dios, se rasgarían las vestiduras acá delante de nosotros y nos tirarían sal. Y es lo que nos está diciendo el Señor. Ya no nos dio espíritu de adopción, sino un espíritu. Y esta palabra espíritu aquí está en minúscula. O sea, espíritu es una intención, actitud, moción, sensación, sentimiento, algo que el Espíritu Santo trae a nuestra voluntad. No es que el Espíritu Santo sea el espíritu de adopción, no. El Espíritu Santo pone en nuestro espíritu esa sensación de que nosotros ya estamos adoptados, de que ya no somos hijos pródigos, que ya no estamos desvalidos por el mundo sin Dios y sin ley y sin papá, sino que tenemos un Padre en el cielo que tanto nos amó que incluso le podemos decir papá, papito. Verso 16. Ahora sí es el Espíritu en mayúscula. El Espíritu mismo, y el Espíritu es el Espíritu Santo, da testimonio a una con nuestro espíritu en minúscula, o sea, es el espíritu de cada uno de nosotros, de que somos hijos de Dios. ¿Cómo puedo yo sentirme hijo de Dios, adoptado por Dios, tener una relación fraternal y cercana, íntima, ininterrumpida con el Padre, si no tengo una relación con el Espíritu Santo? Es imposible.
Yo no puedo desconocer al Espíritu Santo y ser hijo de Dios. Miren, tan importante la tercera persona de la Trinidad. Sin Él, nuestro espíritu no se sentiría apto para estar delante de Dios. Entonces, si yo no me estoy sintiendo muy apto delante de los ojos de Dios, revisa tu relación con el Espíritu Santo. Y de esa manera entenderás por qué pasa todo eso. Y Él te dirá, no tengas culpa, ven delante del Padre, arrepiéntete y yo te ayudo. Y aún así, si tú no sabes cómo arrepentirte, yo clamaré dentro de ti con gemidos indecibles. Y muchas personas que han tenido experiencias extáticas con el Espíritu Santo entienden de lo que estoy hablando. Es que muchas veces uno está orando y vienen como una especie de gemidos o de llanto, y es algo como que quiere salir. Y sale si uno quiere, si no, no. Si no, se explota y el Espíritu Santo querrá sacarlo. Y eso que quiere salir ahí es la manera en que el Espíritu Santo comunica eso que nosotros no sabemos pedir delante de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a interceder por nuestra necesidad. Por eso el Espíritu Santo es, en griego se dice que es el parácletos. Es aquel que nos ayuda, que nos consuela, que nos dice, venga, yo le ayudo. Usted no sabe cómo orar, siéntese acá, apártese delante de Dios, pídame a mí que yo estoy dentro de usted y yo le ayudaré. Orar es muy diferente a lo que normalmente nos han enseñado. Orar no es ser un parlanchín de 2 o 3 horas. Es que yo oro muy bien porque soy un parlanchín tras bambalinas, ahí cuando me encierro al cuarto con Dios. Entonces yo soy un gran orador. No necesariamente. Quien sabe orar es quien sabe comunicar su necesidad a Dios. Y como muchas veces no sabemos ni lo que necesitamos, el Espíritu Santo ayuda en nuestra oración. No importa el tiempo, no importa cuántas palabras uses, importa que de verdad sea lo que tú necesitas o que conectes con la voluntad de Dios, porque esa es la naturaleza de la oración. La naturaleza de la oración es conectar con cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable. entonces me conviene. Pablo, yo tengo una duda. Solo una, no. Ya no se deja acusar. Cuando estás llevando una vida en el Espíritu, yo siento que el Espíritu Santo cada vez más te pide intimidad. Tú no estás hablando de cantidad, sino de calidad. Pero también escuché, vi que entre más tú pasas tiempo con Él, Él más está ahí presente en todo. ¿Estoy diciendo una falacia o No. o es así? Ah, ok. Fue uno. Solo cambiaría algo. No es que esté más presente en todo, sino que tú te das cuenta de que Él está más presente en todo. Ah, ok. O sea, se abre tu percepción espiritual. Y eso es lo que Dios quiere con todos. Que andemos con los ojos espirituales abiertos para que sepamos dónde o no Él está actuando. Pero hay una dualidad con el mundo. Siempre va a existir. Bueno, ya Pero en eso hay un tema porque pasar tiempo con el Espíritu Santo no siempre es estar como en el cuarto secreto. Sí. Finalmente uno logra pasar 24/7 y Con él. finalmente es todos. con los ojos y los oídos espirituales abiertos. Entonces, es como la... Así es total. La relación de cada uno con Dios es irrepetible como tu huella dactilar. Que no me leen, por cierto. No hay nadie que tenga una relación con Dios igual que otro. Y no imites la relación de alguien con Dios, a menos que tú no sepas y estés empezando, y en ese caso, si no tienes fe, imítala, y si no sabes cómo orar, imita al que crees que sabe cómo orar. Pero cuando entiendas lo que es la oración, no imites y sé tú mismo, porque es en ese ser genuino que Dios va a hablar, no en el imitador. Vale. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a una con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es un acto
del Espíritu Santo reflejar que somos hijos de Dios y sentirnos adoptados por Él. Miren, si uno se siente hijo de Dios, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¿Qué es un hijo? Un hijo con un padre no parece conchudo. Un hijo con un padre se sabe que es hijo, saca lo que está en la casa del padre, se mueve. Ahora yo con David, por ejemplo, yo le digo, tan conchudo, ¿por qué te me montaste y por qué te me trepaste? ¿Por qué no me dejas dormir? Y a cada ratico me dice, papá, mano, y me saca. Yo estoy en el computador haciendo algo, estoy estudiando y a él no le importa. No le quita el teléfono también. Te consta, ¿cierto? No puedo tener una llamada porque papá, el celular, y me lo quita y empieza a decirse todo, a recitar todos los nombres que sabe. Y entonces, y yo le digo, hijo, no seas conchudo. No, porque él simplemente se sabe hijo y actúa como hijo y hace lo que un hijo hace, molestar al papá. Entonces, es importante que nosotros aprendamos de los niños. Porque si el Espíritu clama por nosotros, Abba Padre, entonces un hijo te puede enseñar a ti cómo es la relación que debe ser con Dios. Para mí no hay un tiempo, yo ya no tengo límites. Para mí, yo no digo, este es el tiempo del papá, de Pablo, y este es el tiempo de mi hijo. No, él en cualquier momento irrumpe y no respeta mi tiempo, porque ya no lo tengo. Mi tiempo es el tiempo de él y no hay límites. Él no entiende límites, él cree que es como una especie de extensión mía y de la abuela y de los que lo rodean. Entonces él va tomando lo que necesita y en la mayor naturalidad, porque se sabe hijo. De la misma forma hemos de sabernos hijos de Dios y actuar en esa naturalidad con Dios. Miren, cuando caminamos así, nuestra vida con Dios se enriquece y la vida espiritual deja de ser una carga, un yugo, y se vuelve un disfrutar de esa paternidad. La sensación de soledad se apacigua enormemente si es que alguien se siente solo. No porque está hablando con un amigo imaginario llamado Dios, sino porque en esa relación vas a ver a Dios actuar en tu vida y lo mucho que le importas. Pero para eso hay que comulgar con Él, hay que tener comunión con Él. Y si hijos, también herederos de Dios. Y eso es importante porque esto es algo que llama mucho la atención y que sobre todo cuando por ejemplo, van a bautizar a un niño, es muy normal que el sacerdote esté diciendo o hable en medio de la homilía y diga, es que ahora sí, pasó a ser de criatura a hijo de Dios. Y uno se escandalice y uno piense, venga. Y más si es millennial o los nuevos, que no sé cómo es que les llaman, centennials, millennials y toda esta cantidad de personas que estamos como criando como con una especie de corazón indignado, y todo los indigna, y todo es una vulneración de un derecho y una sensibilidad extrema. Y escucha a alguien de estos, como así que todos no somos hijos de Dios, la iglesia sí es lo peor del mundo, clasista, divide, no une, y no profundizamos, sino que pensamos en lo que nos sonó maluco y simplemente vamos cantando y renegando de todo y protestando por un derecho que creemos natural y adquirido. Y miren lo que pasa. Todos somos criaturas de Dios porque todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es eso tan brusco? No. Se es hijo de Dios, y miren lo que lo está diciendo el apóstol Pablo, y si hijos también herederos de Dios. Es hijo porque hereda. David es hijo mío y legalmente él va a heredar. Esperemos que tenga algo que heredar. Bueno, por lo menos la fe ya la tiene. Tiene más que heredar. Y entonces se sabe que es hijo porque tiene derecho a una herencia. Entonces todos somos hijos de Dios en virtud de que somos creación suya, pero no en virtud de la herencia. ¿Y cuál es la herencia de Dios? Su reino. Pero si yo decido apartarme de Dios y no heredo de Dios, por eso no soy concebido como hijo de Dios, porque no heredo el reino de Dios. Entonces si yo, antes de pensar en lo chocante que suena la palabra, pienso en hijo como herencia, como lo está diciendo el apóstol Pablo, ya la cosa cambia, ¿no?
y si hijos también herederos de Dios. ¿Y qué vamos a heredar? El reino. Coherederos de Cristo. Coherederos de Cristo. ¿Qué significa qué es un coheredero? Significa en el derecho que si yo tengo, si somos 3 hijos y nuestros padres mueren, los 3 hijos, el primero, el mayor, tiene derecho a una herencia y los otros 2 son coherederos del mayor. Y en este caso el hijo mayor es Cristo y nosotros somos coherederos de él. ¿Y qué heredó nuestro Señor? El reino de Dios. El reino de Dios que ganó por nosotros, y no solamente eso, un nuevo cuerpo. Ah, sí. Un cuerpo Glorioso. exacto. Coherederos de Cristo, supuesto que padezcamos con él, para ser con él glorificados. Pablo está hablando en un contexto, y es lo que de pronto apuntabas ahorita tú, Manuela, y es que en este mundo no se reconoce a Dios. Hablar de Dios ya suena sectario, ya es extraño. Vivimos en un mundo tan excesivamente secularizado que hablar de Dios es ofensivo. Decir Dios te bendiga. Yo he escuchado, he visto entornos donde alguien dice Dios te bendiga o hagamos una oración para que todo esté bien. Y las personas se escandalizan. Se escandalizan y dicen, ¿y este quién es? Como que Dios, hay que respetar lo que crea cada quien. Hablar de Dios resulta ofensivo. Entonces en este mundo, en cuanto estemos unidos a Él, vamos a padecer persecuciones. Y la persecución no se siente nada bien. Y termina en la ecuación sufrimiento, padecimientos por Él. ¿Quién no ha padecido por el Señor? Cuando manifiesta qué es o quién es Él. Cuando te hacen una propuesta que no es legal o te hacen partícipe de una mentira y tú dices no. Eso es sufrir por Él. Porque te sacan de muchos llaveros. Pierdes trabajos por eso, por no mentir. Y de eso se trata, de padecer con Él. No estamos hablando del martirio, aunque también cabe acá. Eso cuando las cosas estén peor, Dios no lo quiera, pero eso es padecer con Él, para ser con Él glorificados, es decir, en todo parecidos al Señor. Bien, nos hemos detenido bastante en 3 versículos. Versículo 18. Tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Eso es una manera del apóstol Pablo de darles consuelo a los romanos, porque en Roma, ustedes saben que era el epicentro del mundo antiguo, y como imperio, ellos tenían diferentes tipos de devociones. Entonces tenían un panteón con una cantidad de dioses, y a esos dioses era una ley dentro de Roma el ofrecerles sacrificios y hacer todas las festividades dependiendo del dios al que estuvieran siguiendo. Si era Dionisio Baco, entonces era seguir todas las festividades de Dionisio Baco, que no eran las más, digámoslo así, como sanas del mundo. O si era la diosa Hera, si era a Hermes, si era esto, habían diferentes tipos de cultos a los que ellos tenían que asistir públicamente, o también habían ritos que eran como, digámoslo así, como ya sacerdotales y de personas que estaban consagradas. Pero el derecho romano los contemplaba, y todo aquel que pensara diferente a lo que era la estructura de Roma era perseguido. Y si bien en este tiempo todavía la persecución no se había vuelto tan agresiva, porque años siguientes, ya cuando llega Adriano, Domiciano y otra serie de personajes, digámoslo así, como de emperadores mucho más fuertes, más bruscos, a ellos verdaderamente, o Nerón, Calígula, a ellos sí les toca verdaderamente una persecución muy, muy dura. Vespasiano fue uno, Domiciano, Adriano también, que fueron momentos de persecución muy fuerte. En esto apenas estaba empezando, ellos sí se escondían y celebraban las reuniones y las cenas como al escondido,
pero poco a poco ya no solamente lo hacían al escondido, sino que ya eran llevados hasta el martirio. Tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Lo que sufrimos acá y lo que padecemos por Él en proporción es nada con lo que vamos a recibir. Porque la expectación anhelante de lo creado ansía la manifestación de los hijos de Dios. Estas palabras son bellísimas y cargadas de contenido. Aquí el apóstol Pablo está comenzando a entrar como en un misterio de la creación. Y él lo que está diciendo es que es como si la creación misma, animales, plantas, vegetales y minerales, estuvieran, no como si tuvieran vida, bueno, excluyendo pues los animales que sí. Es como si toda la creación en sí tuviera una expectación, estuviera en un estado como de tensión, de esperar, como cuando tú vas a recibir un regalo o quieres ver algo que ya sabes que va a pasar y estás, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Y esa expectación exaltada de la creación quiere ver en qué se van a transformar aquellos que son llamados hijos de Dios, porque estamos llamados a sufrir, pero no en sufrimiento, a sufrir una metamorfosis, un cambio, que es cuando vamos a recibir ese nuevo cuerpo que Él nos promete, que todos recitamos en el credo. Creo en la resurrección de los muertos y es eso. Lo que como que la tierra de un cambio, de un giro. Pues lo creado fue sometido a la vanidad, ¿sí? Por el pecado. No de grado, sino por razón de quien lo sometió, con la esperanza que también lo creado será liberado de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Traduzco. En Edén, cuando el ser humano cae de Edén, el reino fue sometido, el mundo fue sometido a la vanidad. Y nosotros nos volvimos como uno con el mundo. Dejamos de enseñorearnos del mundo, porque Dios dice en Génesis, y ustedes se enseñorearán de la creación, y pasamos a ser esclavos de la creación y sometidos a la creación. Y recuerden que hablábamos al principio, en los primeros capítulos, que este mundo desde que nacemos es hostil a nosotros. Desde que nacemos nos tenemos que abrigar, un bebé hay que abrigarlo porque si no le da hipotermia, hay que alimentarlo, entonces échele repelente porque allá afuera hay mosquitos, y entonces las vacunas porque vienen las enfermedades, entonces cuando llegue a la guardería, mucho cuidado porque ahí van a llegar las infecciones y va a llegar todo. Vivimos en un mundo que se antoja a nosotros hostil, casi como si el mundo fuera nuestro enemigo. Por eso nos protegemos, por eso los carros ahora tienen un montón de medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Es un mundo agresivo. Y por eso somos como esclavos del mundo y estamos como peleados con el mundo. Pero en el mundo que Él preparó para nosotros, dice, será librado de la servidumbre de la corrupción, porque ya la muerte es nuestro primer verdugo. Desde que uno nace ya sabe que se va a morir, ya la tiene lista, y ese es el primero que se va. Y ahora dice, para participar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La incorrupción y la vida eterna es la verdadera libertad. Aquí nosotros no podemos ser libres, porque somos frágiles. Y en esa sensación de fragilidad es muy difícil experimentar la libertad. Yo quisiera ser libre, pero si yo sé que si me creo muy libre y doy 3 pasos allá hacia el frente, Se cae. correcto. Entonces, ¿qué tan libre soy? Soy libre interiormente, mas con el mundo yo no soy libre, porque el entorno en el que estamos fue sometido a vanidad y a corrupción. Y como estamos en el mundo, también nosotros obedecemos a esa ley del mundo, que es vanidad y corrupción. Cada día vamos perdiendo la capacidad de producir nuevas células, y en esa lucha de producir células nuevas y otras que están muriendo hasta los más o menos 33, 34 años, ya son más las que mueren que las que se producen, y así van un creciendo hasta que nos vamos como envejeciendo, ¿no? O sea que la corrupción la tenemos garantizada.
pero también tenemos garantizado la libertad y la gloria y la manifestación de Dios. Verso 22, pues sabemos que hasta el presente todo lo creado, y mire cuando dice sabemos, es decir, una certeza del apóstol, sabemos que todo lo creado gime y siente dolores de parto, como si la tierra estuviera, o la creación estuviera como embarazada de la tierra venidera. Ni es solo eso, sino que también nosotros, no solo la creación, sino también nosotros como iglesia, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, suspirando por la adopción, por la redención de nuestro cuerpo. Wow, miren. Pero si uno anhela, Dime. si uno anhela para allá, no anhela Sí, a rato, sí. sí, no es pecado eso. Miren, si es escapismo, sí es pecado. Pues sí está mal. Si es simplemente ansias de ese encuentro con el Señor, pues no. Pero miren algo. Dice que el mundo ansía esto, es decir, toda la creación, pero nosotros. Y no sé si a ustedes les ha pasado que cuando leen o cuando se han sentido muy cerca de Dios, es como primero una necesidad de que ¿cuándo va a venir nuestro Señor? Sí. Señor, que vengas pronto. Yo quiero que vengas. ¿Cuándo me voy a encontrar contigo? ¿Cuándo vas a venir y todo esto va a cambiar? Y es una necesidad de que Dios se manifieste, Todo. que se vuelve hasta desesperante. ¿No les ha pasado eso? Sí, que nada les llena. Y que uno quiere, Dios, ya, ¿por qué no vienes ya? Eso es un indicio de que estás escuchando el Espíritu Santo. Dice, gemimos dentro de nosotros mismos suspirando por la adopción, por la redención de nuestro cuerpo. Porque cuando sabemos lo tan grande que hizo Jesús por nosotros y todavía vemos nuestro cuerpo degradándose, aún a pesar de haber recibido el Espíritu Santo y haber experimentado el Espíritu, que eso es una sensación grandiosa, el saber y el sentir al Espíritu Santo es algo maravilloso. Uno dice, Dios, pero es que yo quiero que me consumas completamente todo. Yo no quiero seguir igual. Y es una necesidad como de amalgamarnos con el Espíritu y de que este cuerpo se transforme ya. Y eso lo pone el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque eso es una muestra de lo que va a pasar. Es como que un vacío llama a otro vacío. Lo que tú estás esperando, lo que tú anhelas, es lo que Dios anhela hacer contigo. Y entonces es como esa expectativa constante que se vuelve como hambre, ¿no? ¿Por qué en esperanza? Porque en esperanza estamos salvos. En esperanza estamos salvos. La salvación nosotros no la podemos ver, oler, tocar, escuchar, degustar. Sin embargo, en esperanza, que se traduce en fe, nosotros sabemos que estamos salvos porque Él ha pagado por nuestros pecados. Que la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Sí están entendiendo el juego de palabras del apóstol Pablo? Él dice, bueno, ¿cuándo se ve esa esperanza que nosotros tenemos? Cuando tengamos otro cuerpo, el cuerpo resucitado, el cuerpo glorioso. Por lo tanto, mientras no estemos viendo ese nuevo cuerpo, entonces para nosotros ese nuevo cuerpo será una expectación, será una esperanza, una expectativa. Pero esa expectativa no es, tiene como algo en lo que Dios nos da de gustar. ¿Y cómo nos da de gustar a nosotros Dios de ese reino venidero? A través del Espíritu Santo, que Él llama primicias del Espíritu. O sea, cuando recibimos el Espíritu Santo y Él nos dice, estoy con ustedes, y uno puede experimentar el Espíritu dentro de sí, es una forma de decir, tranquilo, esto es una porción apenas de lo que usted va a recibir allá arriba. Y esa porción con esa porción yo le estoy garantizando a usted de que usted es ciudadano del reino. Esa es su cédula, esa es su impronta. Esa es
Ese es el nombre suyo escrito en el cielo y yo se lo hago sentir. Y el que lo quiera sentir le puede pedir a Dios: Señor, yo quiero que me haga sentir la ciudadanía del cielo, que yo soy ciudadano tuyo, de tu reino. Y Él lo va a hacer, porque eso es lo que Él le gusta hacer. Porque Él sabe que sin esas primicias, sostener la esperanza en una resurrección es muy complicado. Es complicadísimo. Si yo no degusto primero algo, entonces no sé qué es lo que voy a probar. Y eso sí que lo ha entendido el marketing. Vayan a cualquier supermercado ahora y van a ver un montón de impulsadoras dando degustaciones. Yo he caído muchas veces, algunas por hambre, otras por curiosidad. Pero hay productos que incluyo dentro del mercado, dentro de lo que como normalmente, porque lo he degustado primero y digo: no, esto sabe muy rico, ese tajín estaba muy bueno, entonces ya lo sigo comprando y lo incluyo. Y esa es la estrategia. Y ocurre igual. Dios te da a degustar el reino a través de su espíritu, para que tú digas: quiero más. Y ese quiero más te da la esperanza de que lo vas a conseguir. Pablo, Pero no sé, pues con respecto a lo que decías, de que muchas personas sienten como ese anhelo de a veces como pues ya dejar esta carne y estar con él, y si a uno le da pues miedito, pues porque yo pienso eso, pero yo digo: Dios, yo me quiero por esa vida, pero quiero como vivir en ti, pero siento como un miedo, pues no sé. está bien. En tu relación personal con Dios eso está bien. Hay mucho por hacer. Yo pienso, qué rico estar allá, pero qué miedo no cumplir lo que me mandaste a hacer. Entonces a mí me pasa así como algo pero también hay miedo. Mira, eso está bien. No está ni mal ni bien. El querer irse ya no es que sea tan bonito como se quiere ir ya, tan desapegado. Puede ser escapismo también. Entonces, detrás de todo deseo puede haber camuflado un miedo. Entonces hay que estar pendiente de eso. Pablo, ¿cómo que escapismo? Escapismo es querer escapar de esta realidad, pero estoy viendo tan maluco que Dios, llévame ya. Eso es escapismo. ¿A quién no le ha pasado? Bien. Dice: porque en esperanza estamos salvos, que la esperanza que se ve ya no es esperanza. Es obvio, ya cuando yo ya vea el regalo, cuando ya el niño que está esperando el aguinaldo, Reyes, recibe los Reyes, pues ya lo ve, ya que está esperando y ya lo tiene. Porque lo que uno ve, ¿cómo esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, en paciencia esperamos. En paciencia estamos todos. Y el mismo Espíritu, miren esto tan precioso, esto si lo pueden resaltar y lo tienen en sus Biblias, háganlo, para que nunca se les olvide esto, que nunca se nos olvide. Miren lo que hace el Espíritu por nosotros, para que le pidamos al Espíritu lo que Él vino a hacer y no cosas diferentes. Y el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues que hayamos de pedir como conviene, no sabemos. Mas el mismo Espíritu aboga por nosotros con gemidos inefables. Una de las tareas del Espíritu Santo para con la iglesia es ayudarte a orar, es ayudarte en tu oración. Yo no estoy viendo respuesta en mi oración. ¿Qué me pasa, Señor? ¿Será porque ya no tengo la misma pasión y el amor de antes? Eso es lo primero que uno descarta. Después, ¿será que es que me da pereza orar y no sé? ¿Será que me tengo que concentrar mejor? ¿Será que estoy muy distraído? ¿Será que tengo que poner la mente en blanco? Ok, pueden ser todas esas cosas. Pero ojo, que muchas veces... Según Wikipedia, dibujo significa tanto el... Muchas veces lo único que necesitamos es algo más sencillo y no complicarnos tanto la vida, y es: Espíritu, ayúdame a orar. Tú dices que ayudas a orar
y él felizmente va a hacer lo que vino a hacer, porque el Espíritu Santo no es mediocre. Él hace su tarea siempre y la hace bien hecha. Espíritu Santo, ayúdame a orar. Sale un gemido, sale un llanto, 3 lágrimas, y sientes que no debes decir nada, pues déjate ayudar y no digas nada más y continúa, que el Espíritu Santo te está ayudando de esa manera. Es tan simple a veces que nosotros estamos buscando soluciones muy complejas, y a veces es mucho más simple de lo que creemos la relación con Dios, como la de un niño con un papá. Y el Espíritu Santo es un tutor que nos ayuda de verdad. A pedir como conviene no sabemos, mas el mismo Espíritu aboga por nosotros con gemidos inefables. Aboga, abogado, parácletos, intercesor. Él ayuda, intercede por ti. Muchas veces nosotros creemos que nuestra necesidad es económica, porque se evidencia una carestía en la casa. Entonces, es evidente que Dios, yo tengo que orar por mi economía. Entonces yo todos los días, sagradamente, muy sanamente, voy y oro por mi economía. Dios, voy a orar por mi economía, voy a orar por mi economía. Dios Papá, al lado Jesús en su trono, y el Espíritu Santo aquí en la tierra. Y Jesús codea al Padre y le dice: ay, este no ha entendido. Yo estoy acá, yo morí por él, perdoné sus pecados, él lo cree, no sabe lo que le espera acá, por eso no vive con gratitud y no es feliz, porque no cree, y sin embargo no aprovecha el Espíritu que envié, mi Espíritu que es de Dios y es del Padre y es del Hijo y es del Señor. El Espíritu que les enviamos está al lado y no lo escucha, y me sigue pidiendo todos los días por su economía. ¿Por qué no escuchas al Espíritu? Y sigue, y vuelve otra vez, mira, está orando por lo mismo. Y esa oración sube, baja, sube y baja, y la persona no experimenta cambios en su vida. ¿Por qué? Porque Dios dice, el Padre le dice a Jesús: mira, él no sabe que el problema es del corazón. Él tiene un problema en el corazón, tiene una falta de perdón, no ha perdonado a sus padres, y no sabe que eso está obstaculizando mi bendición. Y Jesús está diciendo, y este no sabe que esa bendición ya la tiene porque yo pagué por él, papá. Yo pagué por esa bendición, está atascada en el cielo. Y el Espíritu Santo diciendo: si tan solo me dejas ayudarte para que eso que yo sé que tú necesitas pase allá y sea desatado, si tan solo me tuvieses en cuenta, todo sería mucho más fácil. Y eso es lo que nos pasa. No dejamos que el Espíritu Santo nos ayude en oración, y por eso nuestra oración se vuelve tautológica, repetitiva, cíclica. Pero dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe y nos diga: ve en esta dirección, ora por esta dirección. Y es extraño. He visto personas perdonando y ser sanas de artrosis degenerativa. Personas dando sin tener. Aquí no se pide plata. Personas dando sin tener y después reciben. Entonces Dios le está diciendo: ¿tú qué necesitas? Tú necesitas es dar. Pero ¿cómo si yo necesito tener? Pues necesitas dar para tener. Porque el problema de no tener es por tu corazón mezquino. Porque tu corazón es apretado. Y con un corazón apretado, yo no voy a dar y no voy a abrir mis manos a un corazón apretado. Porque entonces tú aprenderías que siendo apretado vas a recibir más. Por lo tanto, no aprenderías del reino. Esa es la diferencia. Entonces el Espíritu Santo te va a decir: tu problema es que eres mezquino. ¿O sabes qué? No pidas eso, porque tu problema es que estás juzgando a los demás con tus parámetros, no con los míos. Me dice: no, pero Señor, la casa, no, Señor, pero esto, Señor, pero es que cambia a mi esposa. No, yo no la voy a cambiar, yo te voy a cambiar a ti. Que ella me pida cambiarla a ella. Señor, pero es que cambia a mi esposa, es que no se arregla, es que...
No, te va a cambiar a ti. No pidas que Dios cambie a alguien, a menos que sea alguien y no comparta contigo. Pide que si esa persona tiene una relación contigo, que te cambie a ti, no a esa otra persona. Y vas a ver cómo cambia la dirección. Y el Espíritu Santo normalmente nos está diciendo y nos está amonestando en esa dirección. Cambia tú. ¿Qué me pides que cambie a otro? Quizás yo lo esté viendo bien, al que no te estoy viendo bien es a ti. No, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo es eso posible? Y Dios te va a decir sí. La intimidad con Dios es tú y Él. Cuando hay algo que es íntimo, cuando no hay participación de terceros. Por lo tanto, no involucres a terceros en la intimidad con Dios. A menos que estés intercediendo, pero eso ya es otra cosa. ¿Vale? ¿Estamos? Bien. Ya pudimos respirar. Entonces la persona se pide por la carta, por la plata que necesita, bueno. Esa persona recibe la manera como debe pedirlo. Porque entonces, pues el ejemplo es una nota, pero o sea, él va a entender de alguna manera cómo tiene que pedir. Sí. O sea, uno le puede decir al Espíritu Santo, yo no tengo idea. No, sabes que me hiciste una excelente pregunta, María. Lo puede hacer de varias formas. En oración lo puede hacer a través de lenguas. La oración en lenguas es orar por cosas que tú no entiendes, pero que sabes que Dios que sí entiende. A menos que tengan don de interpretación. La segunda, a través incluso de un llanto. De un llanto. A veces estás orando y uno le dice al Espíritu Santo, ayúdeme a orar. Y termina en vez de orar, llorar. Orando, llorando. ¿Alguien se identificó por allá? La risa determina el grado de identificación que tengamos. No, pensé que estaba mal, me culpaba por eso. Bueno, ya, una carga menos. Eso significa que el Espíritu Santo te está ayudando. ¿Y qué pasa? Puede que no lo entienda al principio, pero después lo va a entender. ¿Quién? Uno. Ah, okay. Lo que hace el Espíritu Santo termina incorporándose a uno. Entonces después empiezo a tener una mentalidad, por ejemplo, porque ya no quiero juzgar y todo eso, porque mi oración de no juzgar llegó hacia Dios y eso se tradujo en que empieza el Espíritu Santo a trabajar en eso. Entonces ya no estoy juzgando tanto y ahí sí voy a recibir aquello que yo quería. O es incluso la respuesta ya hecha y luego te das cuenta qué fue lo que cambió. Y todo llega y entonces de pronto te sale el negocio, te dan el trabajo y ni siquiera te diste cuenta de que ya Dios te había bendecido económicamente, pero necesitaba quitarte una cosa para recibir lo que ya tenía. Dios sabe lo que le vamos a pedir antes de que se lo pidamos. Conforme a nuestra necesidad. A veces incluso ya ni siquiera tienes que pedir por necesidades, sino pedirle a Dios, ¿en qué tengo que cambiar? Y ya. Ok. No sé por qué llegué a este tema, pero ahí llegué. Eso incluye las oraciones de intercesión. Sí, ya es diferente. La oración de intercesión porque ya no está concentrado en mí, sino que es verdaderamente no para que Dios cambie a alguien en relación a mí, sino que Dios haga algo por alguien. Es diferente. ¿Okay? Se trata de forma diferente. Un intercesor simplemente se corre sus necesidades para que las necesidades de otros sean como las propias. O sea, se pone en el papel de otra persona. Incluso puede pedir mal porque cree que esa persona yo creo que necesita esto y esto, y puede incluso interceder algo que Dios sabe que no es correcto, pero Dios va a utilizar ese acto de intercesión para hacer algo, producir algo en esa persona, para desatar algo en esa persona. Ese es el poder que tienen los hijos de Dios y la oración, ¿no? Bien. Dice, y él, o sea, el Espíritu, y el que escudriña los corazones, conoce cuál es el deseo del Espíritu, porque intercede por los santos según Dios. O sea, ¿quién escudriña los corazones? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo escudriña los corazones, es decir, Él va a saber pedir exactamente lo que tú necesites.
No lo que creas que necesites, que normalmente uno lo que cree que necesite, normalmente no es. ¿Quiénes creen que necesitan plata? Para decir no es. Si será así. No, porque no le van a con la mano. Muy bien. Yo sí necesito, porque si no, no me hubiera podido transportar acá. Si no hubiera necesitado dinero, no hubiera tenido con qué tanquear, venir acá, etcétera, etcétera. Yo creo que necesito. ¿Cuántos han pedido le han pedido a Dios por el baloto? Sean honestos. No, Y que cuando cae por allá sienten como un malestarcito. Bien. Dice, conoce cuál es el deseo del Espíritu porque intercede por los santos según Dios. Intercede por los santos según Dios, según lo que Dios conoce. El Espíritu Santo intercede según lo que ya vio el Padre a través de lo que hizo el Espíritu, de lo que hizo Jesús por nosotros. En toda respuesta a una oración hay un acto de la Trinidad, hay una participación trina. ¿Por qué? Porque el Padre lo da, el Espíritu Santo lo produce y fue mediante el sacrificio que nosotros lo tenemos. Entonces siempre hay un acto de la Trinidad en una oración o en una respuesta a una oración. Versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman. De los que según sus designios son llamados. O sea, nosotros, los hijos de Dios. Miren, esta palabra puede ser de tanto poder para tu vida en la medida en la que la creas. Esta palabra es una de las que yo llamo en la Escritura una palabra de poder. Esto es literalmente un dínamo, esto es una maquinaria, una planta diésel eléctrica, yo no sé cuántos amperios, voltios, que te sirve para tu vida espiritual. El conocer esta palabra te puede ayudar en tanto si la sabes recibir, y la voy a repetir porque esta es una palabra de mucho poder. Dice, ahora bien, sabemos que Dios, en una certeza del apóstol, hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman. ¿Cuál debe ser nuestra preocupación en la vida o nuestra ocupación? Amar a Dios. Si yo me ocupo de amarle, todas las cosas, y en esto es la promesa, todas las cosas me irán para bien. Lo que los demás consideren como una tragedia insuperable, para ti será, y todas las cosas, porque eso es una cosa, será para bien de mi vida. Dime. ¿Cómo se le llama en la gracia? Por allí hay una palabra que dice que me aman los cumplen mi ley. Entonces ya sabemos que no estamos sujetos a la ley, pero entonces ¿cómo lo amamos con gracia? Pues ¿cómo sería un parámetro para saber que estamos amando a Dios? Búscalo con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente, y conociéndolo lo vas a amar. Pero ahí está la ecuación del prójimo, porque conociendo al prójimo lo vas a conocer a él también, o sirviendo al prójimo lo vas a ver a él. Y si amas primero al prójimo que lo ves, a él que no lo ves también lo vas a terminar amando. Pero siempre se da, yo no puedo decir amo a Dios y con los demás no tengo nada, y los demás no me importan nada. Ese es alguien que ciertamente no conoce a Dios. Mas si tú amas al prójimo y se nota que lo amas, en esa medida serás reconocido porque ciertamente que vas a amar a Dios. Entonces esa es la ecuación. Entonces ámalo en todo, prójimo y a él, ¿no? Pero no podemos amar a Dios sin amar al prójimo, es imposible, no se puede. No se puede. Entonces,
si en un momento de necesidad nosotros decimos, Señor, pero es que tú dices que todas las cosas ocurren para el bien de aquellos que te amamos o buscamos amarte, y es que no estoy muy seguro o soy un poco más timorato en decir Dios te amo y está bien en serlo, esa palabra te va a ayudar tanto porque te va a dar esperanza en que todo lo que va a pasar va a tener un sentido para ti. Y ese trago amargo se va a digerir más fácil, fondo blanco. Fondo blanco y para adentro. Y sé de lo que hablo y es así. Así que es importante conocer la palabra de Dios para que por la palabra nosotros vivamos. Y la palabra, como dice el salmista, sea lumbrera o luminaria o linterna para nuestro camino. ¿Cierto? De los que según sus designios son llamados, verso 29, porque a los que de antemano conoció, nosotros, a esos los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo. Es decir, a todo el que Él llama, le da un propósito. ¿Cuál es el propósito? A veces confunden este pasaje con la predestinación, pero aquí lo que Él está diciendo es el plan que Él tiene con sus hijos. Y el plan es que te llama, a todos nos llamó, todos sentimos un llamado a Dios, por eso estamos aquí sentados. A quien llamó, a ti y a mí, con cada uno de nosotros Él tiene un plan. Nosotros somos arcilla en manos del alfarero. Y el alfarero dice, ven, que quiero construir algo en ti. ¿Y en qué quiero construir en ti? La imagen de su Hijo. Él quiere hacer a Cristo dentro de nosotros. No que hablemos y seamos todos iguales a Cristo, caminemos como Él caminó, no. A que tengamos la santidad de Cristo. A que hagamos las cosas que Él hizo. A que nos apartemos para Él como Él se apartó. Para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos está diciendo que en su encarnación, en la figura del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, Él es como si fuera el hermano mayor y nosotros los hermanos menores, que Él fue primero y que como un prototipo de una nueva creación, al igual que Adán fue prototipo de una primera creación, Jesucristo es el prototipo o el arquetipo de una segunda creación. Y en orden a ese marco, a ese arquetipo, a ese prototipo, nosotros vamos a ser, Él es como un molde de santidad y de gloria, y lo mismo que a Él le pasó y como Él veía, así nosotros también vamos a ver y nos va a ocurrir en el mundo espiritual. Y el mismo cuerpo que Él recibió, también recibiremos nosotros. Y la herencia que Él recibió, que es el reino de los cielos, también será nuestra herencia. Si la herencia de Adán por el pecado fue este mundo caído, la herencia del Hijo de Dios por la obediencia es un mundo celestial. Ese es el primero, nosotros venimos después. Así que es el orden, ¿no? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y él simplemente empieza con la secuencia llamó y predestinó y devuelve otra vez la secuencia. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos los justificó, los declaró justos. Dios te dice a ti cuando crees en Jesús, oye, tú eres justo. ¿Qué significa justo? Y a los que justificó, a estos también los glorificó. ¿Qué significa glorificó? Que los hizo parte de su naturaleza, que los adentró dentro de su propia esencia y naturaleza. La naturaleza de Dios gloriosa, esa naturaleza santa, de esa misma naturaleza nos va a imbuir, nos va a llenar, nos va a cobijar, nos va a dar una nueva piel, ¿no? De gloria. Esto es muy bonito. Eso, en este mundo como son las cosas, es lo único que verdaderamente da esperanza. Verso 31, ¿verdad? ¿Qué diremos pues a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, después de todo esto tan maravilloso que acabo de decir, entonces ¿quién va a estar en contra nuestra? El que no perdonó a su propio Hijo, antes le entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Siendo Dios quien justifica, ¿quién condenará?
Cristo Jesús, el que murió, aún más, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, es quien intercede por nosotros. Nos está dando dos garantías, nada más y nada menos, que la primera garantía es el Padre que está con nosotros y la segunda garantía es el Hijo que sigue intercediendo por nosotros. O sea, tenemos la garantía de que el Padre nos amó y nos llamó y entregó a su Hijo, y tenemos la garantía del Hijo que es sacerdote eterno. ¿Quién nos arrebatará al amor de Cristo? O sea, ahí es el pasaje ya de la salvación como tal. Como tal. Es la justificación. Eso es lo que llamaban los primeros traductores como el himno de esperanza o el himno de la salvación. ¿Quién nos arrebatará del amor de Cristo? Miren esto: la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Según está escrito, por tu causa somos entregados a la muerte todo el día, somos mirados como ovejas destinadas al matadero. Mas en todas estas cosas vencemos por aquel que nos amó. Porque persuadido estoy que ni la muerte, esto va para todos nosotros, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, está hablando de todas las jerarquías, sí, de todas las jerarquías angelicales, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá arrancarnos al amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo que nos entregó Cristo, ningún demonio te lo puede quitar. No sé si ustedes han visto una liberación, que no quería hablar de eso, pero muchas veces dicen que es mío y no me lo van a quitar. Son palabras de ahogado. Nadie ni nada nos va a separar del amor de Cristo. Ninguna criatura. Y mire que él hace énfasis en criaturas, para referirse a que esos potestades, ángeles, principados son jerarquías de criaturas de Dios celestiales. Ninguno de ellos que te venga a decir es que Dios ya no te ama. Mentira, porque Dios dice esto. Y de esa manera es que nuestro Señor pudo confrontar todas las tentaciones del desierto. Cuando lo estaba tentando el demonio, una vez antes de iniciar su ministerio público, el demonio lo tentaba y nuestro Señor le respondía, pero escrito está. De esa misma forma es que nosotros le debemos contestar al acusador. No, pero es que ya Dios no lo quiere, pero es que usted hizo esto, usted está muy sucio, no, es que... Pero escrito está que nada me separará del amor de Dios. Y si esa palabra no te llena de esperanza y te hace acercarte nuevamente a Dios, entonces no sé qué lo hará. Por eso es importante llenarnos de la palabra, porque la palabra es como tener herramientas, ¿no? Es como si tuviéramos una navaja suiza. Y hay navajas suizas muy más baraticas o incluso imitaciones de esas chinas que uno las usa 3 veces y ya está flojita, y que solo tiene la típica navajita y la lija y no más, y algunas veces una tijerita que se le daña ese resorte. Y hay otras, entonces esa navaja suiza la podríamos comparar, esa china, como alguien que medio escudriña las escrituras, coge 3 cosas que le parecen bonitas, las graba, las repite y dice, sí, Dios proveerá, Dios hará tal cosa, y se aprende eso. Y el que tiene una de esas navajas suizas gruesas, costosas, que tienen hasta cuchara, he visto, tenedor y sale de todo, como la navaja del Inspector Gadget. Y es alguien que está preparado para cualquier situación. De la misma forma, el Espíritu Santo, cuando nosotros nos adentramos en las Escrituras, Él va tomando herramientas y para cualquier circunstancia viene y Él trae a colación, porque es una tarea del Espíritu Santo, es la palabra de Dios, Él la hace rema en nuestro corazón, y en esa medida nosotros podemos utilizarla en diferentes situaciones, y eso nos va a hacer salir avantes. Entonces vamos a hacer unas super navajas suizas afiladas para el reino y útiles, ¿no? No solamente para situaciones nuestras, sino para los demás. Y allí ya podemos dar incluso hasta consejos,
porque ya hemos vivido cómo funciona, entonces le podemos decir a otra persona cómo funciona. Alguien que da un consejo es porque primeramente funcionó en sí. Si estás aconsejando con algo que no ha funcionado en ti, hombre, pues no lo hagas. Aconseja de lo que ha funcionado en ti, porque eso te da autoridad precisamente. Increíble. Verso 38, porque persuadido estoy que ni la muerte, voy a repetir, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo venidero, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá arrancarnos al amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que no se nos olvide, que se grabe eso en nosotros, para que no pensemos que Dios no nos quiere. Para terminar este versículo, ya va siendo hora. Capítulo 9, verso 1. Os digo la verdad en Cristo. ¿Recuerdan la frase repetida de nuestro Señor cuando decía de cierto, o en verdad os digo? Omein, omein, amén, amén te digo a ti. Era la expresión hebrea. Esa misma frase está utilizando el apóstol Pablo aquí, en este parágrafo. Está diciendo, os digo la verdad en Cristo. Es decir, cuidado, lo que estoy diciendo acá es una revelación, es una verdad de fe, es una verdad espiritual. No miento, incluso más atrevido, como quien dice, lo que voy a decir, por favor, tómenlo en consideración. Y conmigo da testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que siento una gran tristeza y un dolor continuo en mi corazón, porque podía parecer presuntuoso esta verdad que iba a decir el apóstol Pablo, este dolor que él sentía. Porque desearía ser yo mismo anatema de Cristo por mis hermanos. Se está refiriendo a los judíos, al pueblo judío. El sufrimiento que cargaba el apóstol Pablo por sus hermanos los judíos era tal que incluso él mismo casi que está diciendo, hasta que me quiten la salvación, pero que se salven todos ellos. Que es una palabra muy brusca que puede parecer muy presuntuosa. Y tal es la magnitud de lo que puede parecer que él tiene que decir, no miento en esto. Es como decir a alguien, es que yo soy esto, es que yo vi esto. No, la gente no le va a creer porque, oiga, usted está chicaneando, está siendo muy presuntuoso, algo así. Mis deudos según la carne. ¿Por qué dicen mis deudos según la carne? Porque la ley es según la carne, no según el Espíritu. Aunque la dio el Espíritu, no opera en el Espíritu, sino que opera en la carne. Los israelitas, cuya es la adopción filial y la gloria, y las alianzas, y la legislación, y el culto y las promesas, cuyos son los patriarcas, y de quienes según la carne procede Cristo, que está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Miren el respeto que tenía al hablar de su Señor. Dice, y no es que la palabra de Dios haya quedado sin efecto en todos los israelitas. Y aquí se va desenvolviendo la revelación que él va a arrojar. Es que no todos los nacidos de Israel son Israel. Y esto es importante. Uno dice, ay, wow, tú eres israelita, wow, tú eres un hijo de Dios, tú eres prometido, ven, ora por mí, shalom, shalom alejem y todo, y empiezo yo. No necesariamente. No todo el que nace en Colombia es católico, no todo el que nace en Irak, Irán o Arabia Saudita es musulmán. No todo el que nace en Israel es judío de corazón, simplemente es israelita, ¿ya? Ni todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham. ¿Por qué ese es hijo de Abraham? ¿Por la carne o por el pacto? Por el pacto, por la circuncisión que marca que yo adhiero al pacto que Dios hizo con Abraham, ¿cierto? Sino que por Isaac será tu descendencia. Esto es, no los hijos de la carne son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son tenidos por descendencia. Ya vamos a explicar eso. Los términos de la promesa son estos: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Ni es solo esto, también Rebeca concibió de uno solo varón, nuestro padre Isaac. Pues bien, cuando aún no había nacido ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama, le fue a ella dicho:
el mayor servirá al menor, según lo que está escrito. Amé a Jacob más que a Esaú. Y en otras traducciones dice, más a Esaú aborrecí. ¿Ok? Esto es bien interesante porque nos va a dar pie para explicar un poco y digámoslo así, como redondear lo de la diferencia entre propósito y voluntad de Dios, pero también nos va a servir para comprender cómo Dios, aun a pesar de las decisiones humanas, del uso de nuestra voluntad, actúa para cumplir sus propósitos. ¿Ok? Y el ejemplo que el apóstol Pablo va a utilizar es Isaac y Esaú, ¿cierto? Jacob y Esaú, Isaac y Jacob, que eran siempre dos caras de una misma moneda. Uno obediente, por el cual venían las promesas de Dios; otro linaje que también era bendecido, pero por el cual no se materializaban las promesas de Dios. ¿Ok? Es decir, la salvación, que es la gran promesa. No que esas personas iban a vivir mal o no se podían acercar a Dios, no. La promesa y la semilla, el germen de la salvación iba a venir por ese linaje. Y eso lo dejamos, como es más denso, para la próxima charla. Terminamos entonces con una oración. Bueno. Padre, gracias por cada persona que ha venido, Señor, porque sabemos que no es casualidad, Padre, que les hayas traído, porque algo vas a hacer. Padre, cada familia aquí representada, tu mano poderosa sea extendida, Señor, para llegar a cada necesidad. Y conforme a la verdadera necesidad, Espíritu Santo, sé que te alegra escuchar que estemos diciendo esto, conforme a lo que Dios sabe que necesitemos, Señor. Danos, Padre, conforme a nuestra necesidad, Señor. A cada uno, en el nombre de Jesús, gracias a cada uno de nosotros. Y que lo que se ha dicho acá, Padre, cada palabra tuya, Señor, que se ha expresado acá, que no se quede en la mente, sino que baje al corazón y se traduzca en obras. Y así sea, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a ustedes. Gracias.